Hola, anda, está andando. Hace rato que no lo cargo, así que no sé el micrófono. Bueno, este va a ser un video largo. Eh, Acerca de una canción que siempre me pareció monótona, no sé si sosa, pero no sé, a ver, no, me gusta la música. Bueno, me gusta la música. Y mira, esta canción, Aguas de Marzo, no, siempre me pareció monótona, porque parece monótona. Ante todo, advertencia, advertencia. Si podés ponerte auriculares, mejor. O sea, porque yo los tengo puestos, está bien, para que no salga el audio por el micrófono, pero también para poder disfrutarlo. Porque se disfruta muchísimo más todo lo que te voy a hacer escuchar. Eh, a ver, hace siempre Aguas de Marzo me pareció una canción sosa. La primera versión que me gustó eh, fue una versión que hizo Basia, una cantante polaca. Eh, Tengo ese disco, lo tengo, hace unos años, no sé, ahora 10, 15 años lo conocí, me encantó, lo escuché muchísimo. De todas maneras, la letra, yo qué sabía, me pareció un poco sosa. No sabía que Aguas de Marzo eh, es una canción brasilera, compuesta originalmente en portugués, y el propio autor, Antonio Carlos Jobim, él mismo hizo la versión en inglés. Pero la versión en inglés le saca un montón de localismos. Esta es una canción que transcurre en la zona de Río de Janeiro, Río de Janeiro, eh, y relata las lluvias torrenciales que, que caen en marzo. Eh, Conozco la geografía, he pasado por Río, nunca me detuve porque era un quilombo. Yo vivo a otro lado, más lindo, más tranquilo, no me gusta el quilombo. Eh, pero bueno, es una ciudad en los cerros, si se fijan en el pan de azúcar y todo eso, bueno, sí, es una bahía rodeada por cerros. Eh, entonces, cuando llueve, esa agua viene del cerro y cae, fíjense en las favelas, o sea, son por las calles, por las veredas, por los caminos, por todos lados, es agua que viene con todo, es peligroso, puede llevarse puesta gente, y bueno, no sé, esta canción está llena de localismos. Por ejemplo, a ver, está hecha la letra, son puras imágenes, no es una historia. Son cosas que vienen, es una gran metáfora de la vida. Cosas que vienen, le estoy mirando acá la letra, que vienen con la lluvia. Es palo, es piedra, es el fin del camino, es un pedazo de tronco, es estar un poco solo, es un pedazo de vidrio, es la vida, es el sol, es la noche, es la muerte, es un lazo, mejor dicho, es el piolín, es el anzuelo, es un anzuelo. Hay algo, por ejemplo, es peroba del campo. ¿Qué es una peroba del campo? Es un árbol típico de Brasil. No sabía, tuve que averiguar. Menciona algo que es Matita Pereira. Es un pájaro, que acá en Argentina se llama crespín. Hay una canción folclórica o dos que hablan del crespín. Bueno, es un torrente de cosas, de palabras, que ya ese mismo torrente de palabras simboliza lo que es la tormenta, esas terribles tormentas que bajan del cerro. Y ante todo lo más importante es que la melodía, la melodía parece no existir. Es monótona, es repetitiva, repetitiva. Mi recomendación de los auriculares es para que puedan prestar atención a la construcción armónica. Voy a pasar los videos en orden cronológico y
y están muy buenos. O sea, las primeras dos versiones las canta Jobim, primero acompañado de Elis Regina, que es la versión que se hizo más conocida, que es hermosa. Presten atención, no quiero interrumpir la música. Por ahí les puedo llegar a hacer alguna señal cuando la letra diga algo que después voy a querer explicar. A ver, algo que también tuve que averiguar, que es la Festa da Cumeira. La traducción que tengo está malísima. La Festa da Cumeira es una fiesta, es la fiesta de la cumbrera. La cumbrera es la parte más alta de una casa. Es una fiesta antigua que justamente se hacía cuando se terminaba de construir una casa. Es hermoso. En un momento habla del proyecto da casa. Es hermoso, es hermoso. Y lo quiero compartir con ustedes porque ahí descubrí un montón de cosas. Por favor, presten atención. Tal vez al editar el video ponga algo de texto, ¿no? Para marcarlo. No sé cómo lo voy a hacer, no lo tengo muy organizado y no quiero guionarlo porque eso es pura emoción. Es más, estoy emocionadísimo porque estuve ordenando, editando algunas cositas. Entre dos videos tuve que hacer uno, del primero que voy a poner. Porque también pasa algo muy lindo. En el primero, que tiene el mejor sonido, está cortado y no sale una parte hermosa. Que cuando termina, presten atención cuando termina el video, cómo reacciona, cómo termina Jobim. O sea, cómo terminan los dos, Elis Regina y Jobim, cómo terminan la canción. Presten mucha atención a las armonías, a lo que va haciendo por detrás Jobim. A ver. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, é o nó da madeira, Cangá, é o mate da pereira, é madeira de vento, da ribanceira, é um mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da cumeira, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a mastradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, é uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto, é um pino, pingando, é uma conta, é um conto, é um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, o estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã é um resto de mato na luz. da manhã. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É uma cobra, é um pau, é João, É José, é um espinho,
na mão, é um corte. no pé, São as águas de março, fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra é o fim, do caminho, é um resto, de topo, é um pouco, sozinho, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terçã. são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Pau, Pedra, inho, inho, peixe, coco, oco, inho, agro, hidro, ida, ó, oite, horte, aço, sol. são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Badaba, bade badiza, zazaziza, azana minha, anandede, banandede, banandede, anandade, andanada, anandade, anandede, anandada, ué. Vuelvan atrás. ¿Notan lo que va haciendo Jobim cuando va terminando? ¿No es el agua cayendo? Por eso es una... Oh, está parpadeando. Oh, Dios. A ver, tengo una luz acá enfrente. A ver si es eso. No, es la tele. No, no puede ser. Sí, es la tele. ¿En qué modo la tengo la tele? Bueno, mala suerte. Disculpen el parpadeo, no tengo ganas de parar. Estoy muy emocionado. ¿No les gusta ver cómo Jobim se termina muriendo de la risa? Los dos terminan muriéndose de la risa. Eh, Supongo que la misma letra, la misma melodía, eh, los hace reírse. Eh, Porque es una letra muy esperanzadora, muy... Por más que no tenga contenido, son solamente letras. Es un arroyo, es una fuente, es un pedazo de pan. Bueno, el estribillo son las aguas de marzo cerrando el verano, la promesa de vida en tu corazón. Es hermosa. Al final, ellos se ponen a hacer, cuando termina, las últimas palabras que dicen antes del estribillo final, son palabras que ya dijeron. Por ejemplo, dicen Edra, es Pedra, le falta la P. No leo bien. Bueno, son todas palabras. Ah, porque lo estoy leyendo en castellano, qué boludo. Ahí está. Por ejemplo, dice hidro. ¿Qué es hidro? No, es vidru, pero le saca la B corta inicial. ¿Por qué? Sí, porque esas tormentas son terribles. Esas tormentas arrastran con todo. Es muy lindo esa construcción. Pero bueno, sigamos en orden cronológico. Esta versión está buenísima. Es un tanto diferente. Es de Jobim con Miúcha. Cuando terminemos, voy a hacer un comentario acerca de Miúcha.
de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é um laço, é o anzol. Peroba do campo, é o nó da madeira, cainga, candeia, é o matita pereira, é madeira de vento, tumbo da ribanceira, é o mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comieira. é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, É o pé, é o chão, é a marcha, estradeira, passarinho, na mão, pedra de beira, ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estresse, é um prego, é uma ponta, é um ponto, é um pingo, pingando, é uma conta, é um conto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a linha, é o dia, é o fim da picada, é um recado de canto, o estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um é sapo, uma rã é um resto de mato na luz. da manhã, São as águas de março fechando o verão. é a promessa de vida no teu coração. É uma cobra, é um pau, É João, é José é um espinho, é um corte, no pé. são as águas de março fechando o verão, É promessa de vida no teu coração. é pau, É pedra é o fim, do caminho é um resto, de toco, é um pouco, sozinho. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte. é uma febre terçã, São as águas de março fechando o verão. É promessa de vida no teu coração. Ao, pedra, in, vinho, esto, oco, oco, vinho, aco, hidro, ida, ol, noite, horte, aço. sol, São as águas de março fechando o verão. É promessa de vida no teu coração. RSI, ¿qué es RSI? Radio Svizzera Italiana, Radio Suiza Italiana. O sea que esto está grabado en Suiza. Para que se den una idea del carácter internacional de este tema. Comentario acerca de Miúcha. ¿Quién es Miúcha? ¿Quién era Miúcha? La madre de Bebel Gilberto. Mis hijos saben muy bien quién es Bebel Gilberto. Bebel Gilberto es hija de João Gilberto y Miúcha. Cuando me enteré en estos días, porque en estos días así me agarró un éxtasis total y me puse a buscar versiones, a investigar un poco, y me sorprendió, qué chico que es el mundo, porque a mí me encanta Bebel Gilberto. Es un estilo diferente, no es bossa nova, es otra cosa. Se las recomiendo, puede resultarles aburrido como puede resultar aburrido esto.
si uno no presta atención. Pero antes de que este tema me volviera loco, me encanta Gabriel Gilberto. Y no soy fanático de todo esto, creo que voy a empezar con este tema, con esta locura que tengo, a adentrarme en la bossa nova. Bueno, es así, el primer tema, por ahí lo pongo en texto, es de 1972. Esta otra grabación es de 1978. Ya estaba más gordo Gilberto. Si vuelven para atrás, eh, cuando él empieza a hacerlo descendente, en un momento interrumpe, repite la nota y sigue descendiendo. Y ese detalle para mí es fantástico, es hermoso, me enloquece, me puede, me puede. Bueno, ahora vamos a ver una versión hecha por españoles, una orquesta y un coro. Quédense hasta el final, porque para el final tengo reservada una versión que es absolutamente increíble. Pero ya esto se empieza a poner épico. Aparte, miren la pasión de la directora. Esto es de hará 20 años. Por el logo que va a aparecer de la RTV.
Cuesta reponerse de eso. Estuve tratando de averiguar, todo esto lo saco de YouTube, pero no determina la fecha y hay cosas. A ver, ya estuve mirando por encima el repertorio de esta directora. Al ver esa pasión que ella le pone, ya estuve mirando una entrevista. Quiero ver más, quiero escuchar más de esta mujer. ¡Oh! Antes de empezar a grabar esto, estuve escuchando varias veces este video en particular, porque lo escuchaba mientras investigaba, mientras veía con ChatGPT justamente Televisión Española o Radio Televisión Española cambió de logotipo en 2008. Eso sí lo pude averiguar. Ese es el logotipo anterior. Tampoco encontré qué edad tiene la directora, ¿cómo es que se llama? Oh, Dios. Bueno, lo pongo en el texto. Sí, aproximadamente de tener 60 años. Así que sí, es dable pensar que esto se grabó por lo menos antes de 2008. Démosle 20 años de antigüedad. Ay, Dios, cómo detesto a la gente que no pone la información correcta, concreta. Porque quiero saber cuándo se grabó esto. Estuve viendo, eso está grabado en video, está grabado en formato 16:9. Probablemente esté grabado en digital, pero no en alta definición. Entonces empecé a hacer, veo a ver cuándo Televisión Española empezó a probarlo en el 94, empezó a hacer pruebas, pero no empezó a transmitir hasta mucho después y no transmitió primero en alta definición. Bueno, locuras mías. La cuestión es que este video me volvió loco. Me volvió loco. Y ahora, yo la primera versión que escuché en estos días fue justamente la de Jobim y Regina. No es la que estoy compartiendo, pero bueno, el algoritmo de YouTube me recomendó esta otra, de una cantante ignota para mí. Y no sabía algo que ustedes sí van a saber. María Gita es la hija de Elis Regina. Elis murió cuando ella tenía 4 años. O sea, muy poco la conoció su mamá. Es muy importante saber eso, porque bueno, no solamente va a cantar un himno brasileño, sino que la sonrisa, su manera de sonreír al final, es profundamente emocionante. De nuevo, espero que sigan con auriculares porque es tan sutil la manera de articular de María Gita que... Bueno, arranquemos. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, um nó na madeira, cainga, candeia, é uma tita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira, é um mistério profundo, é um queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comieira, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas
geladeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira. É uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma ponte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto um desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto, é um pingo pingando, é uma conta, é um conto, é um peixe, é um gesto, é a prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um resto de mato na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Cobra é um pau, é João, é José, é um espinho na mão, é um corte no pé. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terça. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Au, pedra, resto, coco, caco, vidro, vida, ol, gude, horte, aço, sol. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Vai, da, 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 ba, de, da, da, hanama, de, da, da, hanama, de, da, da, hanama, na, ve, hanama, za, da, va, hamana, na, ve, hanama, ve, da, na, na, ve, hamana, na, ve, hanana, na, va. Debo repetir que hay que escuchar lo que están haciendo los instrumentos siempre sobre el final. La guitarra del bajo. ¡Ay, por Dios! Bueno, siempre pueden volver atrás. Cuando... Sinceramente, me fascina la gestualidad, cómo mueve las manos, cómo mueve el cuerpo. Y ese saludo final, la sonrisa final, se entiende mucho mejor. Yo no la entendí, me encantó, me gustó mucho. Me emocionó verla así tan contenta. Yo pensé que estaba contenta porque había cantado bárbaro. Encima ella no se dedica a este género. En especial, es más, o sea, ya este tema ya me bajé el disco de ese recital, pero todavía no voy a escuchar, porque creo que tengo como para 10 años. Cuando me enloquezco con un artista o con un género no paro. Bueno, ya hacía rato que no encontraba nada que me convocara. Y creo que lo he encontrado. Me voy a meter más en la bossa nova. Porque me estaba perdiendo de algo fantástico. Bueno, y ahora... Estos son catalanes. Volvemos a España. Y esto es para mirarlo, es para escucharlo y para mirarlo un montón de veces. Les anticipo. Son dos nenas que tendrán 12, 14 años, que ya van a escuchar cómo cantan.
y presten atención a todo lo que sucede alrededor. Presten atención al director, al placer del director, feliz, o sea, ya con la mirada, con la sonrisa, él las felicita. Y presten atención al saxofonista. Van a ver que están las dos chicas, van a estar cantando acá, acá va a estar el director, y ahí por acá va a estar el saxofonista esperando. Que por ahí está el nombre, por ahí lo pongo acá, en los créditos. La cara de absoluto placer y de emoción. Y hay algo importante en cómo interpreta el saxo cuando le toca hacer el solo. Sé por experiencia que cuando uno toca un instrumento que suena muy fuerte o que es muy expresivo, hay que tener mucho cuidado, porque el instrumento puede tapar algo, o puede tomar una preeminencia que no corresponde. Si se toca dúo o no, una orquesta, en general no hay que, o sea, depende, todo depende del momento. Y en esta interpretación, presten atención que el saxofonista se manda una interpretación muy mesurada. No quiere llamar la atención, porque ya van a escuchar, las absolutas protagonistas son las chicas. Controlo si tengo batería. Son las absolutas divas. Y también presten atención a la contrabajista. Porque también atrás hay tres chicos, hay tres pendejos que no se sabe uno qué hace, con cara de culo, aburridos, no entendiendo nada. Pero bueno, acá piensen también. Estas catalanas, bueno, son bilingües, probablemente hablen en catalán y en español, obviamente, en castellano. Y también están cantando muy bien en portugués. Algunos detallecitos en la fonética, pero son mínimos. ¿Se imaginan lo que es aprenderse esta letra? Que sí, tengo ganas de cantarla, pero a mí no me gusta leer la letra. O sea, para algo así, preferiría aprendérmela toda memoria para sentirla toda. Me va a llevar tiempo. Pero bueno, queda este tema y otro. Vamos a cerrar con algo apoteósico. Bueno, la grabación anterior de la de María Gita es de 2012. Esta es de 2015. Prepárense. É um pó gostosinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é um lato manzou, é peroba do cão, é um nó da madeira, canga candeia, é uma tita pereira, é madeira de vento, toda remanceira, é um mistério profundo, eu quero, não quero, é um atormentado, é um fim da ladeira, é a viga, é o pau, festa da comieira. É a chuva chovendo, a conversa à ribeira, das águas de março, é o fim da canseira. É o pé, é o chão, é a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra da tiradeira. É uma ave no céu, é uma ave no chão, é um garrato, uma fonte, é um pedaço de pau, é um fundo do poço, é um fim do caminho. Não gosto, um desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe, é um prego, é uma ponte, é um ponte, é um pingo, pingando, é uma canta, é um canto, é um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é um tijolo gigante, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, da garrafa de cana, o estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo
é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um gasto de mato, na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É uma cobra, é um pau, é o João, é José, é um espinho na mão, é um corte no pé. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um passo, uma ponte, é um belo horizonte, é uma febre terça. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Au, edra, inho, esto, oco, inho, aco, hidro, ida, oite, orte, aço. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. ¿Qué se hace con eso? Les voy a dejar los enlaces en la descripción para que vean de dónde saqué estos videos. Así los pueden disfrutar si tienen ganas, sin tener que verme a mí. O los pueden ver en pantalla completa. Qué talento. O sea, para llegar a cantar y tocar así hay que ensayar un montón, son meses y meses de preparación, pero cuando sale bien, sale bien. No sé si percibieron el aire de disfrute. En algún momento se percibe alguna sonrisa de alguno de los músicos de la orquesta, que están un poco, bueno, tocando un poquito más serios, pero es una absoluta belleza. Y bueno, vamos con lo último, que esto fue una larga sesión mía de escuchar esto y otras versiones también. Y cuando me encontré con esta, me morí. Lo escuché y lo miré al video un montón de veces y sucede algo muy extraño al final. Que mejor no se los explico. A ver si les genera curiosidad, a ver si se dan cuenta de qué es lo que pasa al final. Esto es 2019, un coro brasileño. Creo que
bueno, no quiero decir dónde, en Europa. Son chicos, estuve investigando, de entre 12 y 24 años. Es solamente un coro. Para esto, por favor, pongan el volumen al mango. Y prepárense, porque esto es fuerte. No digan que no les avise. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba no campo, é o nó da maneira.
La tuve que ver y escuchar tantas veces para darme cuenta qué carajo eran esos aplausos raros. Parecía, no sé, como un lenguaje de señas, algo así. No, son los sonidos de una tormenta. Hasta reproducen en dos truenos. Y después la lluvia se va extinguiendo. Por eso es importante escuchar esto con auriculares también. Más allá de que los necesito porque soy sordo. Uy, me olvidé, tenía que ir a llevar a reparar el audífono que tengo roto. Uy, hasta la semana no llego. Oh, qué cagada. Ya está. Bueno, detalles de mi vida. Eh, espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado, espero que se hayan emocionado tanto como yo, espero que lo hayan podido apreciar y mírenlo de nuevo. Reitero esto, los enlaces van a estar en la descripción. Se me salen los mocos, se me caen las lágrimas, es terrible. Siempre presten atención a lo que está sucediendo detrás. Eh, notarán que muchas veces partes de la letra, o sea, ya me aprendí las partes que más me gustan. Eh, de paso me van a servir para sincronizar lo que voy a poner acá. ¡Ay, Dios! Estoy tan conmovido. Obviamente ahora voy a tener que editar todo esto y voy a volver a llorar. Bueno, esta interpretación esta de los chicos es fabulosa. No sabía en qué orden bien hacer todo. Sí quería dejar esta para el final porque me parece que es la mejor. O por lo menos la que a mí más me conmovió, qué sé yo. A ver, habiendo cantado en coros, me gusta. Pero volvería a cantar en un coro si el repertorio fuera esto, algo así. Eh, algo que realmente diga cosas. Bueno, en fin. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima.